Amén. Yo creo que si lo prendo funciona mejor. Y me va a ayudar que hoy estoy en tanda doble. Así que hemos estado hablando de lo que es la importancia de la segunda venida. Y cuando hablamos de la segunda venida, muchas personas se asustan. Muchas personas le da temor. Muchas personas le crea incertidumbre. Pero para el creyente eso debe estar completamente fuera. Porque para el creyente es parte de la esperanza, es parte de la promesa que Jesús mismo compartió con nosotros y es parte del mensaje de Dios para con nosotros a través de Cristo. El amor auténtico por la segunda venida de Cristo se despierta y se intensifica con el adelanto espiritual de la grandeza, la gloria y el valor de Cristo en su venida. Así que en lo que vamos a estar compartiendo hoy, vamos a estar dando un especial énfasis para que nosotros miremos y entendamos lo que significa y lo que es la expresión de la gloria de Dios a través de la gloria de Cristo. Y todo esto, cuando lo entendemos en la forma en que Jesús lo expresó para que sus discípulos creyeran. Jesús lo expresó para que sus discípulos lo amaran. Él lo expresó para que sus discípulos lo anhelaran. Y Él dio ejemplo y testimonio de lo que estamos compartiendo. Así que cuando hablamos de la segunda venida, nos estamos encaminando a ver que Jesús mismo habló de la segunda venida. Y les adelanto que yo creo que en una o dos clases vamos a entrar a compartir Mateo, y se lo adelanto desde ahora para que lo lean, Mateo 24, capítulo 24 y capítulo 25. Y esa es la expresión más directa de parte de Jesús sobre la segunda venida. Entonces, no te quepa duda que en el plan completo de Dios para con nosotros, esto que estamos hablando está allí. Entonces lo llevé a Efesios 1, 17 al 19 y quizás vamos a comenzar un poquito antes. ¿Quién tiene Efesios 1? Bueno, voy a mandar a leerlo un poquito. Ajá, hermana Carmen. Hermana, va a empezar en el verso 3. Vamos a llegar hasta el 19, pero vamos a empezar en Efesios 1, en el verso 3. En el 3. Vamos a empezar en el 1, en el 3. Y te voy a ir deteniendo porque vamos a hacer énfasis en varias cosas. Comenzamos. Dios les bendiga. Dice Amén. la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Paramos. Pablo le está diciendo a Éfeso: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocimiento a Dios. Y está diciendo que nos ha dado de su bendición a nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos da bendición? Desde el cielo, ¿verdad? Continuamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Perdóname. ¿Quién te escogió? Ricky, ¿quién te escogió?
¿Ah? ¿Quién te escogió? Dios nos escogió, ¿verdad? ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de donde vivimos, de donde estamos y lo que estamos viendo, Dios te conocía. O sea, tú puedes entender lo que significa eso. Que antes de lo que ha sido creado, de que antes que tú nacieras, Dios te conoció. De parte de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que fuéramos qué? Santos. ¿Santos y qué? Sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Así que, cuando vamos a la creación y Dios creó al hombre, ¿cómo Dios creó al hombre? Y levantamos la mano para... Dame un segundito. Del polvo. Nos creó del polvo. ¿Qué más? A su imagen y semejanza. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo a su imagen y semejanza. Eso lo que significa es que, a diferencia de todo lo demás creado, Él te hizo a ti para que pudieras tener comunión con Él. Ahora entendemos lo que dice entonces Efesios 3. Porque nos hizo a su imagen y semejanza, es a través de Él que podemos ser ¿qué? Santos, y podemos ser ¿qué? Sin mancha. Eso era en el origen. En el origen, en el principio, Dios hablaba directamente con Adán y con Eva. Y dice el Génesis que se paseaban juntos en el huerto. ¿Por qué tenemos que amar la venida del Señor entonces? Esto es la primera enseñanza que nos llevamos. ¿Por qué tenemos que amar la venida del Señor? De lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Quién me levanta la mano? John. Vamos allá con John. Él viene a rescatar lo que se había perdido. Ajá. Y restituye, que es lo que nos lleva a eso, esa relación que fue el diseño original. Por eso es que en Efesios 3 dice: te conozco desde antes de la fundación del mundo y te he preparado para que seas santo y sin mancha. Así que no nos puede estar a nosotros extraño que Él nos diga, y Jesús mismo nos diga: sé santo porque yo soy santo. No es extraño porque es el diseño. No es extraño porque Jesús vino a través de Él a restituir el diseño. Seguimos en el 4. Perdóname. 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para Ok. Habiéndonos predestinado es que desde antes de la fundación del mundo lo sabía. ¿Para ser qué? Adoptados, hijos suyos. ¿Y por qué está hablando de ser adoptado? En lo que John trajo, en lo que John dijo, ¿por qué habla de ser adoptados?
Ajá. Con el pecado se había perdido. Ahí está. El pecado nos separó. El pecado te sacó afuera. Así que ahora a través de Cristo somos ¿qué? Adoptados. Adoptados para ser restituidos en ese diseño original. Continuamos. Quédate al lado de Calvin. Te bendiga. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos allí que ahora las cosas como que van haciendo conexión. ¿Cuál es el propósito? Para la alabanza de su gloria. Cuando miramos la misión de esta iglesia, la primera oración dice que estamos aquí ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Porque el propósito del rescate de Cristo es que reconociendo la gloria de Cristo podamos ver y reconocer la gloria de Dios. Continuamos, Carmen. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios tenía el plan. Desde antes de la creación del mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Aquí no estamos en un plan alterno. Él lo sabía y Él lo está ejecutando. Es una forma de mostrar su atributo de amor para con nosotros. Pero es también la forma de mostrar su atributo de justicia y su atributo de santidad. Pero lo más impactante que está allí es que Él nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. Él te está dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere. Así que lo que está ocurriendo y cuando estamos hablando en el contexto de la segunda venida, la segunda venida no es el final, la segunda venida es un paso más que nos acerca a la finalidad del plan. Y la finalidad del plan es que estemos ante Dios. Eso va a pasar. Y como hemos repetido aquí, lo quieras o no, lo creas o no, va a pasar. No hay break. Y vamos a leer en Juan 5 más adelante, va a ser parte de la predicación, vamos a entrar en eso. Jesús mismo lo dijo, mira, vamos a resucitar todos, y unos van a resucitar y para estar ante el Padre, y otros van a resucitar para condenación. Es así. ¿Sabe? La segunda venida no es solamente para el creyente. Si alguien te dijo a ti que tú te mueres y te aniquila y ya no existe, pues te lo puedes creer y vas a recibir una sorpresa bien grande cuando Él diga, echa para acá. Así como te mandé para allá abajo, te mando a buscar de vuelta. Y tú no pediste, Él no te pidió permiso a ti para mandarte para acá. Así que tampoco te va a pedir permiso para mandarte a buscar de vuelta. No es así. Él lo va a hacer. Entonces hay que hablarlo claro, aunque la gente se quiera tapar los oídos y no quiera escuchar y te diga que estás loco y todas esas cosas. Si la Biblia es la palabra de Dios y tú haces tus aguinalditos en diciembre y te me pones triste por lo que le pasó a Cristo en Semana Santa, mi hermano,
Hay algo más detrás de todo eso. Pero vivimos en un mundo que se olvida y no quiere escuchar y que no quiere entender lo que significa. Así que antes de entrar al 17 y el 19 quería pasarlos por esto. Porque esta es la base de por qué estamos compartiendo que tenemos que amar la segunda venida. No porque le tenemos miedo, sino porque es un paso más que nos acerca a darle la gloria a Dios. Eso es que se trata. Continuamos, Carmen, por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente escucharon, sino que también creyeron. Escuchar la palabra, sentarte aquí un domingo, no te lleva a ningún lado. Ahora, si tú vienes, escuchas, lo traes a la mente y lo ejecutas en el corazón y crees en esto y te sometes en obediencia, entonces es que tiene propósito, es que tiene sentido, es que puedes ver la manifestación del plan de Dios en tu vida, no en la vida del que está al frente, ni del que está atrás, ni del que es tu vecino, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hijo, ni de tu hija, ni de tu nieto. No es así, esto es individual, te está hablando a ti. Continuamos. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y paramos allí. Quiero que no lo hagas en este momento, pero ve atrás allí. Vas a contar cuántas veces está la palabra alabanza de su gloria en lo que hemos leído y cuántas veces está el designio de su voluntad. Así que no te queda duda que la voluntad de Dios es la alabanza de su gloria. Eso. Continuamos entonces del 15 al 19. Estamos en Efesios capítulo 1 y vamos ahora para el verso 15. El espíritu de sabiduría y revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Paramos. Para que esto se cumpla, yo te puedo estar hablando aquí de día y de noche y te puedo hablar los 365 días del año y me puedes escuchar y puedes decir que lindo se escucha, pero si no obra el Espíritu para que haya entendimiento, si no obra el Espíritu para que haya convencimiento, no hemos hecho nada. Y tú puedes ir para allá arriba y decirle al Señor, mira, yo estuve ahí sentado, oye, y me cansé de escuchar lo que decía Pastor Rafael, Pastor Anthony y Pastor Francisco. Y Él te va a decir, ¿y qué? Si el Espíritu no toca el corazón, la venda, el hombre por naturaleza no busca a Dios. El hombre hay cosas más interesantes para el hombre natural en lo que le rodea, en el mundo, en las necesidades, en los problemas, que Dios. Solamente la obra del Espíritu en ese hombre natural es el que puede redarguir el espíritu, limpiar la mente, para que tú puedas ver, apreciar y entender lo que es el plan de Dios para con tu vida, lo que es el amor de Él para contigo. Continuamos, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Paramos allí. El saber acerca de la segunda venida y el día del juicio no transforma el corazón de las personas. Y lo que hemos estado compartiendo aquí en la clase, y por qué nos hemos detenido y no hemos arrancado directamente a las situaciones que han de acontecer, es por esto. Mi propósito en esta clase es que tú ames a Cristo. Porque si tú amas a Cristo vas a entender lo que estamos haciendo y el Espíritu te ha tocado. Si yo estoy en esta clase para darte información, para que tú te creas que conoces de la segunda venida y de las cosas que van a acontecer, he fracasado. Porque el propósito primordial no es el conocimiento, es el entendimiento y que lleves a tu corazón lo que es la obra de Cristo para contigo y que lo puedas ver para tu vida. De eso se trata esto. Por eso el énfasis en amar a Cristo, porque amamos también la segunda venida de Él. Allí es que redunda la importancia. Y esos tres versos, 17, 18 y 19 en Efesios capítulo 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de ¿qué? De gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es a través de la obra del Espíritu Santo en la vida tuya que te revela el corazón y dice, espérate, estás cogiendo para el lado que no es. Tu corazón está más lleno de las cosas que voy a comprar, está más lleno de las cosas que tengo en el trabajo, está más lleno de las necesidades que tengo, o está más lleno de las enfermedades, o está más lleno de muchísimas otras cosas, buenas o malas para nosotros, que de Cristo. Entonces estamos corriendo en contra del propósito. Así que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado? Se supone que todo el mundo me esté levantando la mano. Si no, aquí hay algo triste. Ajá, Yadina. Salvación. ¿Y qué significa la salvación? Vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna? Estamos con Dios. ¿Cuál es la esperanza? De que hay un día en que vamos a estar con Dios. Es eso. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es la segunda venida. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es el tiempo del juicio. ¿Cuál es la finalidad? Que hay un momento en que vamos a estar eternamente con Dios, que arranca con el hecho de salvación. Arranca con la salvación. Y la salvación arranca cuando creemos en la obra de Cristo. No dice aquí cuando conocemos la obra de Cristo. No dice aquí cuando hago las obras de Cristo. Cuando creo lo que Él ha hecho. Lo demás es consecuencia. No es el medio. El cual la supereminente grandeza del poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién es la obra? De Dios. Muy bien. ¿Qué nos dice Mateo 8:29? Alguien que me lo busque por favor y me lo comparta. Mateo 8:29. Mientras eso, Pablo oró en su carta a la iglesia de Éfeso para que el Espíritu Santo diera el entendimiento, confirmara la realidad de su esperanza y produjera el regocijo en su promesa. Y eso es lo que estamos haciendo en esta clase. Ese mismo mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso es el que estamos compartiendo en esta clase hoy. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo dé el entendimiento, confirme en cada uno de ustedes la realidad de la esperanza que vamos a estar ante Dios de forma eterna, todo aquel que ha creído. Hay que hablarlo claro. No es que le ha conocido, no es que le ha escuchado, no es que de chiquito iba a la iglesia. Aquel que ha creído tiene una esperanza santa, tiene una confirmación del Espíritu Santo que ha sido adoptado como hijo. Y como decía John, somos adoptados como hijos porque nos descarrilamos y nos caímos. Y porque como vamos a compartir en la predicación de hoy, estamos metidos en las tinieblas. Voy contigo en un momento. Y eso debe producir en el creyente regocijo. Así que cuando hablamos de la segunda venida, la intención no es que tengas miedo, la intención no es que te asuste, la intención no es que digas, yo no quiero escuchar de eso. Debes anhelar y amar eso porque es el paso que te va a llevar al propósito con el cual Dios nos creó, para que disfrutáramos en comunión con Él de su gloria. Y esa gloria se manifestó a nosotros a través de Cristo. Y lo vamos a estar discutiendo en Mateo, parte de la predicación también. Que hoy se conectó esto. Orlando tiene una pregunta. ¿Perdón? Vale el Mateo. Está bien, muy bien. Si no, yo le hago la pregunta a él. Muy bien. Mateo 8:29, ¿qué nos dice? Dice la palabra, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ok. Eso que, no, quédate con eso, muy bien. Eso que leyó Orlando es en el contexto de que Orlando, ¿qué estaba pasando allí? Cuando Jesús se encuentra con quién? Con los endemoniados. Muy bien. Y los mismos demonios le estaban diciendo a él que por qué lo estaba atormentando antes, o sea, antes de que él viniera. Muy bien, esto era con el demoniado gadareno. Pero yo quiero que paren un momento, porque en lo que tú has leído hay unas cosas bien importantes. Sabemos que los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? ¿Y cómo yo sé hoy que son ángeles caídos? Porque en el verso 29 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Hijo de Dios. Ok, te voy a decir un par de cosas que significa eso. Se conoce. No tan solo que lo conocen. La caída de los ángeles viene desde el principio. Así que Jesús no es un hombre que nació por acá. Es un hombre que los mismos ángeles lo conocen. ¿Verdad? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué? Hijo de Dios. Me estás hablando entonces de que de la Trinidad. Los ángeles caídos conocen la Trinidad.
Mira lo que sale de eso, de simplemente esa aseveración. Pero sigue más adelante. Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué significa eso, Orlando? Que va a venir, que la segunda venida, Ajá. bajar a la ¿Y tierra. qué va a pasar? Muy bien, va bien. que va a bajar a la tierra y va a buscar a su pueblo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Además de su pueblo, me estás dejando la otra parte fuera. ¿Ah? A los ángeles, a los Aquí se va todo. al mundo. Aquí se van todos. O sea, eso es lo que quiero que vean. Y mira lo que dice allí. Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben lo que va a pasar. Ellos no son inocentes. Ellos decidieron. ¿Qué es la parte que tenemos que reconocer aquí? Nosotros estamos llamados a sembrar la semilla. Los que el Espíritu llama son los que van a pasar al otro lado. Los otros no van a llegar. Porque va a pasar como se está hablando ahora. Estos conocían. Estos estuvieron ante la gloria de Dios. Pero decidieron y amaron más y siguieron a Satanás, a Lucifer, por la fuerza y por lo que ofrecía y lo que le iba a dar, que lo que Dios. Y ahí tú tienes la consecuencia. Están conscientes de que Jesús es el Hijo de Dios y está consciente de que viene el día de juicio y viene el día de condenación. Ellos lo saben. En ese verso, dama. Mira todo lo que sale en ese verso. Muy bien. Carla, no me quiere. Ok. Vamos hacia atrás un momento, por favor. Ahí, el próximo. Ahí. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Alguien que me lo busque y lo lea, por favor. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Vamos a ver. Acá, Magda. Dios bendiga la palabra. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Paramos allí. ¿Tú ves lo que te está diciendo aquí? ¿Cuál es la condición natural del hombre? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no han creído, de los que no han aceptado. No dice aquí de los que no han escuchado, porque muchos han escuchado, pero no han creído. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No pueden amar la segunda venida porque no han entendido quién es Cristo. Y como no han entendido quién es Cristo, dice, Dios es el que está en el cielo. Pero no saben que Dios tiene un plan de redención para tu vida, porque no saben, no entienden que están condenados. Y por eso es que Juan 3, del 17 en adelante, dice, Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está condenado. Entonces tengo que hablarlo claro, sin darle vuelta al asunto, sin ponértelo bonito.
Porque la realidad es esa. La realidad tenemos que entenderla y tenemos que ver la premura de compartir la verdad del Evangelio. En todo momento vamos a llevar el mensaje, vamos a aconsejar. No podemos cambiar el corazón porque el corazón lo cambia el espíritu. Pero sí nosotros sembramos la semilla, que es lo que nos manda el Señor. Ahí está. Vengo un segundito, déjame aquí y cojo contigo. Síguelo, Magda. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Con Iris, por favor. Y repáseme ese verso 6 que vamos a entrar con él. Sí, en el verso 4 dice, los cuales el Dios de este siglo. ¿Eso se refiere a Satanás? Eso es así. Satanás es el que ha hecho esto. Vamos a ese verso 6. Porque es que Satanás lo que quiere es que tú amas más este mundo. Que tu prioridad esté en lo que tengo que hacer hoy o lo que tengo que hacer mañana. Estoy cansado, tengo mucho trabajo. Es que tengo que divertirme, es que tengo que hacer lo otro. Eso es lo que quiere Satanás. Que estemos ahí metidos. Porque eso me gusta. Y si me gusta a mí, esos deseos son buenos, pues el Señor me tiene que bendecir. No es así. Pero ¿qué pasa? Podemos escuchar qué es lo que nos dice esto. Porque acabamos de decir que los ángeles caídos conocían a Dios. Este es el Hijo de Dios. Los ángeles caídos saben que hay un día de juicio. Pero de nada sirvió. Así que el que ha escuchado, si no ha cambiado el corazón, de nada le sirve. Y oramos entonces y pedimos para que el Espíritu sea el que redarguya ese corazón para arrepentimiento, para que podamos poner la prioridad donde va. Verso 6. Plan de Dios otra vez. Verso 6, plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Quién me levanta la mano? Verso 6, plan de Dios. Vamos a ver. Minerva. No, vamos a ver. ¿Cuál es el plan de Dios expresado en 2 de Corintios 4, 6? Que enviando a su Hijo Jesucristo, el mundo fuese iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Que conociéramos a Dios a través de Ajá, Jesucristo. pero ¿qué implica? El hecho de que Él tenga que mandar a Jesús, ¿qué implica? Pues que nosotros mismos no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ajá, Estamos pero ¿qué implica? condenados, Y no tengo que hacer nada, ¿por qué? Porque estamos en porque qué? estamos en condenación, en Ajá. oscuridad. Estamos en oscuridad, estamos en tiniebla. Él lo que te está diciendo es por default estamos en un mundo que está en tiniebla. Esto va conectado con la predicación. O sea, que lo que estamos compartiendo aquí, van a ver que choca allí, porque vamos a estar hablando hoy, lo buscan allí, bien interesante, comenzamos una serie de predicaciones, 5 predicaciones. Jesús es la resurrección y la vida. Pero hoy vamos a ver el propósito. Todo esto en el contexto de Lázaro. Y yo estoy seguro que usted me dice, pues Lázaro lo resucitó. Vamos a ver todo lo que aprendemos hoy, los versos del 1 al 16. Pero eso es para ahorita. Con John, por favor. Bueno, debemos conocer el amor a Cristo, que exceda todo conocimiento, para que estéis llenos en toda la plenitud de Dios. O sea, no seamos niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muy bien. Y tenemos aquí, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciere, ¿qué?
La luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Déjame ver si lo traje. Carlos, yo creo que está dentro de los papeles que te di. Mira a ver si hay uno hay una parte allí que es fuera de la predicación. Es que cuando estaba trabajando la predicación, recordé el himno. ¿Qué dice? No, esa es la predicación, no, está bien. Era un papel aparte, yo creo que se me quedó. El mundo perdido en pecado se halló. Jesús es la luz del mundo. Así que el mundo está en tiniebla. Y a veces decimos, ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué están las muertes? ¿Por qué están las matanzas? ¿Por qué están los abusos? ¿Por qué está la trata humana? ¿Por qué está todo eso? Porque vivimos en un mundo que está en tinieblas. Vivimos en un mundo que lo que está reflejando es la consecuencia de la caída del hombre. Después de Génesis 3:15, ¿qué es lo que nos encontramos? Cuando Caín mata a Abel. O sea, un hermano mata a otro porque tuvo envidia de que Dios vio aceptable la ofrenda de uno y no la de otro. O sea que lo que estamos hablando no es de ahora. Lo que estamos hablando es la consecuencia que viene desde que el hombre se cocota. Entonces Dios dice, te amo y te estoy enviando a mi hijo para que de las tinieblas resplandezca la luz. Y tú dices, pues eso está excelente. Vete a Juan 3:19 y te va a decir que cuál es el problema. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Es que a mí me gusta más irme para la playa. O sea, eso de estar 2 horas por la mañana, ¿para qué? Porque no están ciegos, porque no ven lo que está expresando la palabra de Dios, porque no pueden amar su segunda venida, porque cuando estén frente a él y diga, Señor, Señor, yo iba de vez en cuando a la iglesia, él te va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad. Esto es serio. De lo que estamos hablando es vida o muerte. Y si no has creído en el Señor y estás dando fruto, tienes muerte espiritual. Aunque te veas lindo y bello ante el espejo. Ok. ¿Próximo? Sí, vamos a ir al próximo. Amar su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Dios resplandece en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la venida de Cristo, a la experiencia de un corazón iluminado por Dios. Pablo lo denomina como amar la venida del Señor. No tengo miedo, no estoy aquí pensando que si el dragón sale por acá y que si la bestia se va por allá. No estamos hablando de nada de eso. Estoy amando la venida del Señor porque tengo un corazón iluminado. ¿Iluminado por qué? Porque conozco el plan de Dios, porque veo la gloria de Dios a través de la gloria de Cristo, porque Él vino a obrar para conmigo. Entonces es que puedo amar la segunda venida. Dame uno más. Ay. Déjame parar. Pues esto viene en una secuencia que vamos a compartir en Primera de Pedro. Y si arranco ahora, nos vamos a ir del break y vamos a llegar a la segunda parte sin un break. No está bueno eso. Segunda de Pedro
Le quiero adelantar algo porque quiero que lean en segunda de Pedro. Si tienen para escribir, les voy a pedir que van a leer segunda de Pedro 1:16. Es más, van a la segunda de Pedro 1 del 16 al 21. Y quiero que lo lean. Ajá. Segunda. Yo te dije primera. Ahora, no, es segunda de Pedro. Van a leer 1 del 16 al 21. Y quiero que lean esto porque primeramente, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Quién era Pedro? Uno de los discípulos, ¿verdad? Pedro era uno de los discípulos. Así que Pedro estuvo ¿con quién? Jesús. Te está escribiendo uno que estuvo allí. No que le dijeron, no que le contaron, te está escribiendo uno que estuvo allí. Eso es lo primero que quiero que tengas en mente cuando leas eso. Lo segundo que quiero que tengas en mente es que Pedro, así como Jesús, ratificó y dio validez al Antiguo Testamento, porque trae del Antiguo Testamento las promesas que están dadas allí. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, y esto es algo que, como en 2 semanas, Minerva, vamos a entrar en materia fuerte, interesante, pero de aquí a allá pues les voy dando los atisbos. Les quiero decir algo. Cuando hablamos de la segunda venida y cuando hablamos del plan de Dios para con nosotros, no es un asunto del Nuevo Testamento. Dios está hablando a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Entonces les quiero traer algo más para que vayan nivelando el terreno. Muchas veces, no, pero es que yo no tengo que ir al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Además del pueblo de Israel, Él dio mensaje a todas las naciones, desde el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo todo esto se une, porque muchas veces está la tendencia de que cuando hablamos de esto hay 2 pueblos. Está el pueblo de Israel y están los gentiles. Desde Génesis 12 y el primer pacto que hizo Dios con Abraham. Es más, Abraham era judío. Abraham era judío. ¿Era judío? Ah, bien, ok. Abraham no era judío. ¿Sabes por qué, verdad? Porque no existían. Quiere decir que Dios eligió a un impío, a un idólatra, para hacer su plan de redimir ¿a cuántos pueblos? ¿Ah? A un solo pueblo. Y no es el pueblo de Israel, es el pueblo de los redimidos por la sangre de Cristo. Y vamos a entrar a todo eso. Pero tú también vas a tocar el timbre, está bien. Lo que quiero llevarles con esto, vuelvo y le digo, la clase está sentando las bases para que vayamos con un corazón correcto a entender la segunda venida del Señor. Nosotros estamos preparando las bases porque vamos a estar compartiendo no lo que dice Apocalipsis, no lo que dice las 70 semanas de Daniel, lo que dijo Jesús de la segunda venida. ¿Alguien sabe más que él de la segunda venida? No lo creo. Es lo que dijo Jesús. Ciertamente vamos a ir para atrás a los profetas y vamos a ir para adelante a Apocalipsis. Pero la diferencia de lo que estamos compartiendo es que lo estamos compartiendo a través de la enseñanza de Jesús. Simple, clara y perfecta. Porque Él estuvo desde el principio. Así como le dijeron los ángeles caídos allí cuando se encontraron con Él, tú eres el Hijo de Dios.
Tú estás desde el principio. Ellos lo vieron y nos dan el beneficio de haberlos escuchado. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? No te preocupes, yo lo que voy a hacer, pues ya hay 2 o 3 que me lo han dicho, voy a transcribir el material para que lo tengan. Pero vamos a ir paso a paso con él, porque va a ser bien interesante. Vuelvo y digo, cuando venimos a lo que estamos compartiendo en esta clase, estamos compartiendo lo que es la obra y lo que es el plan de Dios y su obra a través de Cristo. Y cuando estamos hablando, que es el tema que estamos desarrollando de su segunda venida, lo estamos haciendo en el contexto de entender que la segunda venida no es el final. Es el paso que nos acerca al propósito del plan de Dios, que es que estemos con Él eternamente. Eso suena bien bonito, pero vamos a ver a través de la palabra que aquel que escuchó, como le pasó a los ángeles caídos, y no cambió su corazón, va a resucitar también, lo quiera o no, para castigo eterno. Aquí hay 2 vías, no hay punto intermedio y no hay un lugar que brinco de un lado a otro, no lo hay. Y lo que hemos compartido hoy nos lleva a entender que la luz vino al mundo porque el mundo estaba en tinieblas, porque el mundo estaba caído y porque el mundo estaba condenado. Ese es el default. Y si yo escucho y no cambio mi vida, estoy en un mundo caído, viviendo y sirviendo al Dios de este mundo, que es Satanás. Eso también suena duro. Suena duro, pero te lo tengo que decir así. Porque hacer cualquier cosa que sea menos que eso es faltarle a la verdad de Dios a través de su palabra. Si te enojas, enójate con la palabra de Dios. Después te puedes enojar conmigo también, me pides perdón y yo te pido perdón y nos perdonamos. Pero hay que hablar claro. Si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al príncipe de este mundo. Claro. Señor les bendiga. Nos ponemos en pie y terminamos en oración. Señor y Padre Celestial, gracias por la verdad de la palabra, gracias por la bendición que nos das a nosotros, por mostrarnos tu gloria a través de Cristo Jesús. Y como comenzamos la clase, la terminamos pidiendo que tu Espíritu sea tocando los corazones, que sea dando convencimiento para arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay convicción de pecado, tu misericordia no puede ser efectiva para con nosotros. Porque solamente el corazón contrito y humillado perdonas tú, oh Jehová. Lo otro es el engaño de Satanás, de creernos buenos, de creernos que hacemos las cosas y tenemos obras de misericordia y entender que nosotros podemos llegar a ti a nuestra manera. No hay otra manera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. Y el que no ama al Hijo, no ama al Padre. Y la condenación está sobre Él. Que podamos ver en esta mañana que nuestra relación con el Señor no es una de miedo, es una de amor, porque hemos entendido la obra y el sacrificio santo de Cristo por tu vida. Y de esa forma el Espíritu redarguya nuestros corazones para venir ante ti y para poder clamar y para poder presentar nuestra condición caída, reconociendo que tú no nos dejas, que tú estás a nuestro lado y que tú sostienes y te glorías en nuestra debilidad cuando hay un corazón correcto, cuando no hay una mente corrompida o cuando no hay un corazón envenenado. Limpia, Padre Celestial, vístenos y como dice tu palabra, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hazlas nuevas para la iglesia, en el nombre de Cristo.
Amén y amén. Señor les bendiga.